San Sebastián mártir, patrono de los soldados y de los arqueros, es también protector contra la peste y contra los enemigos de la Iglesia. Los hechos de su vida se encuentran referidos en las actas de los mártires, en las obras de Simón Metafraste y en las de San Ambrosio. La Iglesia celebra su festividad el 20 de enero. San Sebastián era hijo de una familia noble y militar. Nació en Narbona de la Galia, de donde era su padre, aunque se educó en Mediolanum, la actual Milán, ciudad en la que había nacido su madre. Sebastián llegó a ser centurión en la primera cohorte de la Guardia Pretoriana. Por sus grandes virtudes y buenas costumbres, se ganó el cariño del emperador Diocleciano, que no sabía que era cristiano. Sebastián guardaba este secreto no por falta de valor, sino para ejercer el apostolado entre sus compañeros. Además, viendo que muchos cristianos que permanecían en las cárceles estaban a punto de perder la fe ante los horrores del martirio, Sebastián aprovechaba su grado de oficial para visitar y fortalecer a esos cristianos, a los que animaba a perseverar en la búsqueda de la vida eterna, haciéndoles ver lo pasajero de los actuales sufrimientos. A muchos que titubeaban en los tormentos los mantuvo firmes en la fe y animó a no pocos que desmayaban a vista de los suplicios. Por eso a San Sebastián se le llama apóstol de los confesores y de los mártires. Entre los muchos cristianos a los que alentó se recuerda a los hermanos Marco y Marcelino, hijos gemelos de una familia de nobles romanos, Tranquilino y Marcia, que todavía eran paganos. Marco y Marcelino estaban presos por haberse negado a sacrificar un animal en un altar pagano, por lo que habían sido condenados a muerte. Tranquilino consiguió que el prefecto de Roma, llamado Cromacio, les concediera 30 días de plazo para que renunciaran a la fe cristiana. Cromacio los puso bajo custodia de Nicóstrato, escribano de la prefectura. Durante esos días, la familia, incluidas las esposas y los hijos de los dos gemelos, les suplicaron con lágrimas que renunciasen a la fe de Cristo. Lo que Satanás no había logrado en ellos por el temor a la muerte, quería conseguirlo por las lágrimas de sus familiares. Ya comenzaban Marcelino y Marco a conmoverse y a vacilar, cuando Sebastián, que estaba enterado del caso, se llegó a ellos y les predicó sobre el amor que debemos tener a Dios, que debe ser superior a cualquier amor humano. Les recordó también que ninguna dicha de este mundo es comparable a la gloria que podremos gozar en el cielo. Por la predicación de Sebastián, los gemelos fueron confirmados en la fe. Cuando Sebastián estaba hablando, se arrojó a sus pies de repente la esposa de Nicóstrato, llamada Zoe, que era muda desde hacía muchos años, y con señas le hizo entender que quería hacerse cristiana. Sebastián hizo una breve oración y trazó sobre los labios de la mujer la señal de la cruz. Al punto, recobró ella el uso del habla. Con este milagro tan patente que Dios nuestro Señor obró por medio de Sebastián, se convirtieron todos los que estaban allí, incluyendo a Nicóstrato, a Tranquilino y a Marcia, quienes poco después recibieron el bautismo. Todos ellos fueron arrestados después y compartieron el martirio con la alegría de saber que después de este breve tránsito alcanzarían la dicha inefable de gozar de la presencia de nuestro Señor. No pasó mucho tiempo hasta que Sebastián fue denunciado al emperador. Diocleciano lo llamó ante su presencia y trató de convencerlo sin éxito de que renunciase a su fe. Sebastián, que ya había recibido la confirmación, se mantuvo firme y le dijo al emperador que prefería la milicia de Cristo. Sabía muy bien Sebastián que es una gran bienaventuranza el ser perseguido por causa del nombre de nuestro Señor. Enfurecido Diocleciano lo condenó a morir asaetado, es decir, acribillado por flechas. Pero como Sebastián era muy querido y respetado entre los soldados, Diocleciano recurrió a los arqueros mauritanos, que eran mercenarios extranjeros a su servicio. Los arqueros llevaron a Sebastián hasta un campo abierto, lo despojaron de su uniforme y le ataron las manos a un árbol o poste.
A una señal del capitán le dispararon varias flechas, hasta que lo creyeron muerto y lo dejaron allí tirado. Por la noche llegaron sigilosamente hasta allí dos mujeres romanas que eran cristianas. Una de ellas era la matrona Santa Irene, esposa de San Cástulo, que tenía la intención de llevarse el cuerpo del joven para darle cristiana sepultura. Pero cuál no sería su sorpresa al ver que Sebastián respiraba todavía. En efecto, las flechas no habían atravesado ningún órgano vital, pero habían dejado al santo varón muy malherido. Irene llevó a Sebastián a su casa, donde le curó las heridas hasta que quedó restablecido, y lo mantuvo escondido allí por varios días. Algunos cristianos que visitaron a Sebastián le aconsejaron que huyera de Roma, pero él no quiso hacerlo, pues quería mostrar el milagro de Dios ante el emperador, a fin de que el corazón del gobernante se convirtiera. Y por otra parte, no le tenía ningún miedo a la muerte, pues sabía muy bien que la única muerte a la que hay que temerle es a la muerte eterna, es decir, a la condenación. Se presentó entonces ante el emperador, quien quedó desconcertado y confundido. Sebastián le predicó con dulces palabras, pero el corazón del tirano se endureció aún más que antes. Desechó la oportunidad que le daba Dios nuestro Señor, y cegado por su propia soberbia, hizo arrestar a Sebastián de inmediato. Después mandó que lo azotasen hasta morir, pero les encargó a los soldados mauritanos de que esta vez se asegurasen de cumplir con su cometido. Los soldados así lo hicieron. Sebastián dio gracias a nuestro Señor por concederle el privilegio de morir por causa de su nombre, y pidió el perdón de sus verdugos. Padeció pues doble martirio, suficiente cada uno de ellos para alcanzar la corona de gloria. San Sebastián obtuvo así la palma de la victoria sobre la muerte eterna el 20 de enero del año 288 de nuestro Señor. Los verdugos arrojaron el cuerpo a las cloacas romanas, pero una cristiana llamada Lucina logró recuperarlo. Lo enterraron cerca de la Vía Apia, en unas catacumbas que después tomaron el nombre de Catacumbas de San Sebastián, y sobre las cuales se construyó en el siglo IX una hermosa basílica, la Basílica de San Sebastián de las Catacumbas. San Sebastián es uno de los santos con mayor patronazgo en ciudades, pueblos y aldeas de todo el mundo. Desde tiempos de Agatón Papa, la intercesión de este santo ha sido invocada contra las pestes y las epidemias. Muchos milagros fueron obrados en los pueblos y ciudades donde se mantuvo viva la fe de sus devotos. Oración. Omnipotente Dios y Señor nuestro, te rogamos nos concedas el espíritu de fortaleza para que, alentados por el ejemplo glorioso de tu mártir San Sebastián, aprendamos a someternos a ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.